Bienvenidos y bienvenidas. Tras más de una década liderando Jurispol, una de las academias de referencia en la preparación de oposiciones, Rius decidió dar un giro completo a su carrera. Vendió la empresa que él mismo fundó y, lejos de retirarse, comenzó una nueva etapa con un propósito claro: acercar el derecho a todos, sin barreras ni intereses comerciales, pues en sus redes sociales solo busca, de forma altruista, enseñar un poco de lo que ha ido aprendiendo durante todos estos años. Hoy, a través de su proyecto Método Rius, se ha convertido en un referente de la divulgación jurídica altruista en redes sociales. Con un estilo directo, didáctico y comprometido, su contenido busca formar, inspirar y democratizar el conocimiento jurídico. Hablamos con él de esta transición, sus motivaciones y su visión sobre el futuro del derecho en la era digital. Hola Rius, encantada de saludarte. Igualmente, Isabel. Durante más de 10 años has sido el motor detrás de Jurispol. ¿Cómo describirías esa etapa de tu vida? Intensa. Es el mejor adjetivo que podría utilizarte. Desde que empezamos, desde que nacimos, crecimos y después cuando llegamos arriba dentro de lo que es el mundo de la oposición a la Policía Nacional, el mantener el nivel que habíamos exigido desde un primer momento fue algo complicado, pero muy satisfactorio. Vendiste Jurispol el año pasado y nos preguntamos qué te motivó a dar ese paso. Me lo pregunté yo mismo muchísimas veces y sobre todo el cerrar una etapa y poder abrir otras. Cuando llegas a conseguir un objetivo, no es que pierdas motivación, pero sí que tenemos que tener una ilusión, una fuerza todos los días por tirar hacia adelante con algo. Entonces, pues era un momento en el cual el proyecto era ya muy maduro, el equipo iba solo, trabajaban muy bien, toda la gente que teníamos en la empresa, y era un buen momento para poder retirarse. Y claro, la gente cercana me pregunta y dice, pero si funciona, no lo entiendo. Y yo creo, Isabel, que lo difícil es retirarte cuando estás arriba. ¿Vale? Lo que pasa es que es una decisión pues, muy difícil porque es algo que has criado tú desde que lo hiciste nacer hasta que lo llegaste hasta arriba. Entonces, pero si quieres afrontar otros proyectos como estoy ahora mismo en mi vida, pues debía cerrar una etapa y ceder la dirección y la responsabilidad de llevar este tipo de empresa en otras manos, que seguro que tienen buenos conocimientos y habilidades para poder llevarla, y quedarte tú al margen, porque si no, pues hubiera dificultado todo esto. Ahora estás al frente del nuevo proyecto Método Rius, un proyecto de divulgación jurídica altruista en redes sociales. ¿Puedes explicarnos qué es exactamente? Te explico. Las redes sociales no lo voy a criticar, pero sí que os voy a contar que a mí muchas veces pues, me han defraudado. Porque la gente utiliza las redes sociales pues, para divertirse, para reírse, para ver a una persona haciendo una chirigota. No sé, muchas veces no aportan nada. Mi sensación es que a veces estoy media hora viendo redes sociales y no me han aportado absolutamente nada. He cerrado la red social, la que sea, no cito ninguna porque todas las considero iguales, y cuando termino digo, ¿y qué he aprendido yo aquí? Entonces, uno de los retos, tengo muchos, pero uno de los retos que quería conseguir en esta nueva etapa de mi vida, pues era intentar acercar el mundo del derecho, ya sea derecho penal, derecho procesal, en lenguaje sencillo, asequible a todo el mundo, e intentar enseñar algo en las redes sociales. Y tú lo has dicho muy bien, las redes sociales muchas veces son para venderte algo, desde un producto de cosmética, desde una película de cine, un proyecto. Pues aquí no se vende nada. Aquí lo que se está intentando es divulgar conocimiento, que la gente sepa un poquito más y que amplíe la esfera de conocimiento del derecho. Ese es el objetivo principal. Precisamente por ese camino quería preguntarte qué contenido pueden encontrar tus seguidores en Método Rius. Principalmente derecho penal y procesal. Cuando yo soy inspector jefe de la Policía Nacional y cuando entré como profesor en el departamento jurídico en Ávila, allá por el año 2005, recuerdo que tuve la oportunidad en el departamento jurídico de elegir entre la rama de administrativo y extranjería y la rama de penal procesal. Y tuve suerte porque descubrí la pasión de mi vida. Yo no había dado clases antes, sí que venía de la carrera de Derecho, pero nunca había dado clases antes, y aquella oportunidad de formar parte de un equipo docente enorme, con una responsabilidad y poder enseñar un poquito a los miles de policías que hoy en día nos defienden en la calle y que se la juegan, pues para mí fue de las cosas más satisfactorias que he hecho en mi vida. Descubrí la motivación por enseñar. Quien lo haya vivido sabrá a qué me refiero, y aunque enseñes un poquito,
te sientes muy bien. Yo recuerdo, Isabel, que uno de mis mejores alumnos era un chaval que era albañil. Y me acuerdo que suspendió un examen conmigo y yo le dije, tranquilo, de verdad, si es que has partido de la nada, y el hombre me enseñaba las manos, unas manos fuertes, muy castigadas de trabajar en la obra, y el hombre agradecido porque había aprendido cosas y quería seguir esforzándose para cuando trabajara en la calle. Aquella anécdota, la verdad es que es muy satisfactorio. Y recuerdo con cariño un comisario principal de la Policía Nacional, era el director en aquel entonces de la Escuela Nacional de Policía, que nos dijo que el ser profesor o lo odias o lo amas. Y yo encontré pues, una de las finalidades de mi vida, que es el hecho de enseñar, porque creo que no hay nada más satisfactorio que poder enseñar un poquito de lo que tienes. ¿Y por qué elegiste hacerlo de forma altruista? Porque creo que hoy en día todo se vende. Hay una frase muy buena, no es mía, es del creador de Amazon, que dice que cuando algo es gratis, es que el precio eres tú. Te están comprando a ti. Y a veces pues, nos regalan cosas y realmente están comprando tus datos, por ejemplo. Yo lo que pretendo con este proyecto es enseñar. Y a veces me fastidia las redes sociales porque tienes que hacerlo en muy poquito tiempo y eso no me permite el enseñar. Pero voy a encontrar la fórmula en la cual encuentre un equilibrio y la gente que quiera seguirme, que quiera aprender, que quiera enseñarse algo de este mundillo del derecho, pues bienvenida sea, porque ese es el objetivo. Aquí no se busca vender absolutamente nada. Hay muchos otros sitios de estos que todos conocemos en redes sociales, pero aquí solamente quiero enseñar. El que quiera, bienvenido a ser. Hablando del público, ¿cómo ha sido esa recepción del público y qué planes tienes para el futuro de Método Ríos? Te lo voy a decir muy claro. Cuando me presentaron en el proyecto, me dijeron que podía invertir dinero en redes sociales. Dinero pagándole a TikTok, a Instagram y a todas estas redes. No lo he hecho. No lo he hecho, Isabel, porque no creo en ello. ¿En qué sentido? Yo prefiero pagar a una persona que está trabajando. Seguro, critico de esta forma, ¿no?, las redes sociales. Y es una crítica abierta. ¿Quieres subir en seguidores? Tienes que pagar para que te posicionen, para que el algoritmo y un montón de historias. No creo en ello. Entonces, lo que prefiero es trabajarlo, ir creciendo poco a poco. Estoy muy contento con el inicio. De hecho, hay muchísima gente que por privado se ha puesto en contacto conmigo después de tantos años como profesor en la Escuela de Ávila y después como profesor o director docente que he sido, y hemos vuelto a tener contacto y eso es muy satisfactorio. Pero sobre todo no busco un crecimiento que sea comprando seguidores ni cosas así, porque eso no te lleva a ningún sitio. Aquí la gente que quiera seguirlo simplemente es porque quiere aprender un poquito. ¿Cómo logras mantener equilibrio entre la accesibilidad y la precisión jurídica en los temas que cubres? A ver, es complicado, porque yo mismo puedo caer en el error que te decía de hablar de términos que gente que no ha tenido la suerte que he tenido yo de estudiar derecho, pues puede entender. Entonces, muchas veces me autocritico diciendo, espera, espera, que intenta, por ejemplo, los concursos. Tú hablas a una persona de lo que es un concurso y no lo entiende en el término jurídico. Si ahora yo te explico, mira, Isabel, un concurso es que a veces una conducta de una persona encaja en varios delitos. Por ejemplo, si yo obligo a que una persona se arrodille en el suelo con violencia, es una amenaza. Y luego le pego un tiro en la cabeza, es un delito contra la vida. No se castigan a las amenazas, porque han entrado en concurso. Entonces tú lo entiendes. O, por ejemplo, si yo te acuchillo y acabo con tu vida, no se castiga por lesiones, se castiga por el homicidio. Tentativa o consumado, pero se castiga homicidio. Han entrado en concurso. Entonces, eso es fácil si te lo explican así. Si así nos ponemos en términos, pues entonces pierdes a la gente. No es este el objetivo. Estoy seguro que hay muchísimos libros, grandes conferenciantes que ofrecerán muchísimo nivel. Aquí lo que se busca es simplificar, que ese sería el objetivo. ¿Y qué tipo de feedback recibes de tus seguidores? De momento bastante bueno. De hecho, hay temas que tengo pendientes ahora mismo, crearles, porque me lo han demandado por redes sociales, me han dado algún mensaje por privado, me han dicho, oye, me gustaría que me explicaras el robo de uso, el hurto de uso. Isabel, son cosas facilísimas, de verdad. Pero cuando empiezas a leer cosas que hay publicadas por internet, pues te puedes hacer muchos líos porque no está bien explicado. Entonces, el objetivo que busco es eso, y gracias a ese comentario de una persona que me lo hizo, pues voy a poder tener la oportunidad de trabajárselo y ofrecerlo al público. Y luego que cada uno que valore si lo ha conseguido entender de forma sencilla. Muy bien. Hablando de comentarios, ¿hay alguna historia o comentario que te gustaría o que te haya marcado y que te gustaría contarnos? Sobre todo agradecimiento, que se acuerden de ti. Yo, de la época colegio, universidad, me acuerdo poco de los profesores. ¿Vale? De verdad, no lo sé, o sea, a veces he mirado hacia atrás, porque un profesor es como tu segundo padre o madre.
¿Vale? Entonces, cuando miro hacia atrás, no soy capaz de acordarme de muchos profesores de la universidad. Y estuve allí 4 años. Sin embargo, Isabel, cuando yo me acuerdo de los profesores que tuve, siendo inspector alumno en Ávila, me acuerdo casi de todos. ¿Por qué? Porque influyeron en mí. De una forma y de otra, con anécdotas o con experiencias, me marcaron. Entonces, ahora hago autocrítica después de tantos años y digo, ¿cómo es posible que 4 años de universidad me acuerdo de 1 o 2 nombres de profesores? Sin embargo, en los 2 años que estuve como inspector alumno, me acuerdo prácticamente de todos. Y te contaría anécdotas de todos. Influyeron en mí. Entonces, eso me lo han transmitido exalumnos que se han puesto en contacto conmigo simplemente dando las gracias porque entendieron el derecho o les apasionó entender el derecho. Y luego han seguido su camino evolucionando y aprendiendo por su cuenta. Eso es, para un profesor no se puede pedir más. ¿Cuáles son los retos que enfrentas al ofrecer contenido legal gratuito en plataformas públicas? ¿Cuáles son los retos, los mayores que te puedas encontrar? Intentar estar al día es complicado. Tienes que estar al día de todas las noticias que puedan salir, de prensa, de redes sociales, de televisión, y sobre todo intentar seleccionarlas para poder explicarlas de forma fácil. Por ejemplo, hoy ha salido una noticia en prensa, en un periódico importante, que hablaba acerca de la doctrina Botín, pero no explicaba qué es la doctrina Botín. Entonces lo que he cogido es rápidamente 1 minuto y he explicado la doctrina Botín y la doctrina Tucha y lo he subido a redes sociales para que tú entiendas realmente de qué estamos hablando. Tú no puedes soltar algo y esperar que los demás conozcan ese algo. Deberías explicarlo un poco más. Y ese es uno de los grandes retos. La verdad que sí, porque, por ejemplo, dices la doctrina Botín y aquí una no sabe, Es muy sencillo. pero nos pasa y muy frecuentemente. Sí. ¿Cuál crees que es el principal malentendido que las personas tienen sobre el derecho penal? Hay varios. Por ejemplo, te diría la diferencia entre un homicidio y un asesinato. Las 2 cosas es matar a alguien, ¿vale? Acabar con la vida de alguien. Pero mira una diferencia muy sencilla. Si yo acabo con tu vida de frente, seguramente será un homicidio. Si acabo con tu vida por la espalda, será un asesinato. Mira. Ya tienes ahí la diferencia. Luego hay diferencia de pena, porque es más grave. O, por ejemplo, si yo te pago para que tú acabes con la vida de otra persona, es un asesinato. No es un homicidio, porque ha habido un precio. Si yo te acabo con tu vida para luego cometer otro delito posterior, imagínate, Isabel, tú tienes una caja fuerte en tu casa, con muchísimo dinero, y yo voy a tardar un tiempo en abrirla. Primero acabo con tu vida y luego ya tengo mucho tiempo para abrir tu caja fuerte. Ya no estoy delante de un homicidio, estoy delante de un asesinato. Pero la gente lo confunde. Y de hecho, tengo conocidos que están en prensa, que son periodistas, y se lo he dicho muchas veces, y digo, lo estáis diciendo mal. No estáis diciendo que eso es un asesinato o eso es un homicidio. Otra de las diferencias, por marcarte alguna, un hurto y un robo. No es lo mismo. El hurto son conductas con habilidad, con astucia. El robo será con fuerza o bien con violencia o intimidación. No es lo mismo. Si te dan un tirón al bolso, será un robo. Si te quitan el bolso cuando has entrado en el baño, es un hurto. No es lo mismo. Pero la gente lo suele confundir y, de hecho, gran parte de la culpa la tienen los medios de prensa. Porque lo saben y lo dicen mal para que la gente lo entienda. Porque si en prensa dicen un hurto, igual la gente no sabe lo que es esto. Empieza por ahí. Pero no digas que ha habido un robo. Cuando han quitado el descuido de una maleta en un aeropuerto, eso es un hurto. Me parece súper interesante. Pues como esa tienes muchas. Los atentados, las resistencias, delitos de terrorismo, delitos sexuales. No es lo mismo una agresión sexual que una violación. ¿Vale? Pues ahí es donde voy a intentar trabajar en redes sociales para quien quiera seguir ese contenido. Hablando de diferencias entre delitos, ¿qué opinas de las penas actuales que hay en el país? A ver, tenemos un sistema de penas muy testado desde hace muchísimos años. Hay gente que no cree en él porque si yo tengo la potestad de acabar con la vida de alguien, ¿por qué tú vas a seguir viviendo? Si tú has acabado con mi hija, por ejemplo, ¿qué derecho tienes tú a seguir viviendo? Entonces, hay sistemas que tienen las penas de muerte. En España no. ¿Por qué? Porque desde la propia Constitución tenemos como base la reinserción social. Que hay gente que se la cree o no se la cree. Yo sí que creo en ello, que se puede trabajar en la educación. Pero claro, cuando tenemos un caso de una persona que ha estado en la cárcel por una violación, sale a la calle y te la vuelve a liar otra vez. Y yo soy de inspector de homicidios y he llevado investigaciones de estas. Me acuerdo de un caso de un doble asesinato en Barcelona de 2 chiquitas que estaban de prácticas. Y precisamente pasó esto. Entonces, ¿cómo le explicas tú a los padres de las nuevas víctimas que esta persona acaba de salir de prisión, aprovechando un permiso?
Entonces en España crearon, hace ya unos años, lo que es la pena de prisión permanente revisable, que se acerca bastante a lo que sería una cadena perpetua, pero no es perpetua. ¿Por qué? Porque al cabo de unos años podrá salir el sujeto. Pero te repito, hay un sistema de penas que está muy probado, que va desde una simple multa penal, que la gente asimila las multas con algo administrativo. Hay multas penales. Por ejemplo, darle una bofetada a una persona te puede suponer una multa. Tú pagas una cuota X durante X días y eso es una pena penal. Pero de ahí pues vas a ir subiendo a trabajos en beneficio de la comunidad, localización permanente, por ejemplo, o incluso ya subiríamos a lo que serían las prohibiciones. Una de las penas, Isabel, es que te pueden prohibir comunicarte con alguien, residir en un sitio, ¿vale? O tener permiso de conducir, etcétera. Pero está muy graduado todo esto. ¿Y consideras que este sistema es adecuado para la rehabilitación de los delincuentes? A ver, yo creo que sí. ¿Conforme está estructurado? Yo creo que sí, pero hay algunos delitos que tal vez el legislador debería dar una vuelta de tuerca y poder valorar un poco más. Pero tendrán sus motivos políticos para no hacerlo. Por ejemplo, el otro día hablé en redes sociales, Isabel, de lo que es la ablación del clítoris, la mutilación genital femenina. Tiene una pena que va desde los 6 años de prisión a los 12 años. Entonces, ¿por qué una persona arruina la vida sexual de una mujer y tiene esa pena a lo mejor de 6 años? Porque realmente los 6 años hay que estudiarlo bien. Si te ponen 6 años, tú en 3 años y medio, 4 estás en la calle, ¿vale? Seguirás con pena, pero no privativa de libertad. Entonces, bueno, habrían cosas que a lo mejor habría que estudiarlo, que revisarlo, pero te insisto, muchas veces hay motivos políticos detrás del sistema penológico que tenemos en España. ¿Y qué consejos les darías a las personas que son acusadas de delito, pero que no tienen los distintos recursos para tener un abogado? Hablando, pues, Lo primero de todo, y es uno de los objetivos que tengo en las redes sociales, es que eviten el delito. Que conozcan el derecho para evitar el delito, porque si tú sabes lo que puedes y lo que no puedes hacer, será mucho más sencillo. Y si has cometido un delito, pues yo, con la verdad por delante, dando un paso al frente, asumiendo tu responsabilidad, creo que es muy beneficioso para todo el mundo. Pero luego hay una gran frase de un buen amigo, se llama Paco, es inspector jefe, y me dijo una vez: todo el mundo que entra por la puerta de una comisaría miente. En mayor o menor medida, todo el mundo miente. Lógicamente, cuando una persona se ha equivocado y ha cometido un delito, te miente, siempre. De ahí que tengas que investigar para poder demostrar lo que estaba haciendo. Entonces, el mejor consejo que les daría a una persona que haya cometido el error de cometer un delito, pues primero asúmelo, reconócelo, asesórate jurídicamente bien, ya sea un letrado de oficio o un letrado particular, y luego pues prepara tu defensa, pero siempre acorde a la legalidad. Método Rius nace para explicarnos todo de manera más sencilla, ¿no? Sí. Para hacernos llegar todo de manera más sencilla. Pues a ver si puedes explicarnos qué es el derecho procesal y cómo se relaciona con el derecho penal, pero así, de manera sencilla. Vamos a por ello. Cuando tú cometes un delito, se te aplica el derecho penal. Hay unas reglas que dicen esto es delito y esto no. Pero una vez que tú has cometido un delito, hay que seguir las reglas del juego. Y ahí entra el derecho procesal. El derecho procesal puede ser procesal penal o procesal civil. Por lo tanto, si yo he cometido un delito, entraré en una segunda fase, que es el juicio, que tiene unas reglas marcadas. Habrá distintas fases. Las pruebas las tienes que presentar cuando toca, ¿vale? O la acusación cuando toca, o las partes procesales tienen que presentarlo. Por lo tanto, ¿qué es el derecho procesal? Penal en este caso. Las reglas que se van a seguir para poder demostrar que una persona ha cometido un delito y es la responsable de ese delito. O sea, realmente es el vehículo, es el camino que hay que ir siguiendo hasta que consigamos la sentencia. Genial. Está bastante claro, ¿eh? Está bastante claro. ¿Qué paso suele seguir en un juicio penal desde el momento de la detención hasta la sentencia final? Hay muchos pasos. Una primera fase sería, por ejemplo, la fase en comisaría o en las casas cuarteles de la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque ahí entraría la primera información de derechos, el primer contacto con los investigadores, el respeto de esos derechos, contacto con el letrado de oficio, en este caso que te va a defender. Ahí se hace el atestado policial, que va a ser uno de los grandes pilares sobre los cuales se basará en la futura sentencia. Después de esa primera fase pasa a disposición judicial. Y entonces, Isabel, el juez va a decidir si esa persona queda en libertad con cargos, es decir, a la espera de juicio, queda en libertad porque no había nada, segunda opción, y la tercera opción sería que se la cite directamente para que acuda un día, una hora al juzgado.
E incluso, en delitos más graves, el juez puede ordenar incluso el ingreso en prisión preventiva. Debo indicarte que la prisión preventiva se restaría ese tiempo del tiempo final de condena. Si, por ejemplo, tú has estado en prisión preventiva 6 meses y al final te condenan a 2 años, ¿vale? 3 años, lo que sea, se restaría el tiempo en prisión preventiva. Pero claro, son casos muy graves en los cuales no quiere dejarse en libertad al sujeto porque hay peligro o bien de que destruya pruebas o bien incluso de que intente cometer más delitos. De ahí que haya la prisión preventiva. Y con eso llegamos a la primera fase judicial. Hablamos de la fase de instrucción, también conocida como fase de sumario. En esa fase, el primer juez va a intentar averiguar si realmente ha habido un delito o no, en su opinión. Y ahí se presentan las partes procesales, las partes que van a acusar, en este caso. Cuando este primer juez ha terminado esa fase de instrucción, cerraría con el auto de conclusión y se lo pasaría al segundo juez, que es el que va a hacer el enjuiciamiento, también conocido como plenario. Esa segunda fase es la que todos conocemos, cuando tú vas a declarar en un juicio, cuando está el tribunal del jurado, etcétera, y cuando se dicta la sentencia. Por lo tanto, en esa segunda fase de plenario, ¿vale?, o enjuiciamiento, es cuando se demuestran todas las pruebas encima de la mesa y llegamos a la parte final con una sentencia. Pero la sentencia, y con esto ya te lo resumo, va a ser provisional, porque si el sujeto no está de acuerdo con ella, como ha pasado con el caso Dani Alves recientemente, puede presentar un recurso. ¿Eso qué significa? Que otro juez, ¿vale?, va a conocer del asunto anterior para ver si está de acuerdo o no está de acuerdo con él. Y con esto ya llegaríamos a la sentencia final, una sentencia firme. A partir de ahí ya sería ejecutoria la sentencia o la pena que te hayan podido imponer. Y en todo este proceso, ¿cómo se lleva a cabo la defensa en un juicio penal? Desde el primer momento. Es importantísimo que cualquier detenido esté asesorado jurídicamente desde el primer momento y tu abogado tendrá que presentar las pruebas en el momento oportuno. En la primera fase son las acusaciones las que presentan las pruebas y a raíz de las mismas ya será el abogado defensor el que intente rebatir las mismas. Y ahí entra muchas veces, Isabel, el derecho procesal. Porque que decirte que yo tengo aquí una pulsera, eso es tangible, es patente. Ujú. Pero ¿cómo ha llegado esta pulsera hasta aquí? ¿Cómo has conseguido tú, por ejemplo, una muestra de esperma? ¿Cómo has conseguido una muestra de sangre, una muestra de saliva? ¿Qué medios probatorios has utilizado? Y ahí es donde un buen abogado podría utilizar algunas herramientas para intentar cortar los elementos probatorios. ¿Y qué derechos tiene un acusado durante todo el proceso? Hemos hablado de defensa. Tiene ¿Qué muchos. derechos tiene? Pues, por ejemplo, lo que es el derecho a la defensa. Ujú. Otro derecho importante es la llamada, ¿vale? Aquí hay dos tipos de llamadas. Una llamada inicial son la que hacemos la policía a la persona que tú me digas para comunicarle a la policía, no tú, que te han detenido y donde estás privado de libertad. Pero después hay otro derecho bastante desconocido, que es que sea el propio detenido el que comunica con una persona de su elección, él directamente. Es bastante curioso y si quieres lo hablaremos en otro día, Ujú. pero ahí, por ejemplo, vas a tener una duración de 5 minutos, como máximo, que puede estar hablando el propio detenido con un tercero de su elección, siempre en presencia de un policía. ¿Por qué? Porque si observa que está contándole cosas que puede romper el juicio o destruir alguna prueba, podría incluso paralizar esa llamada. Otro de los derechos al intérprete. Y ahí podríamos hablar otro día acerca de qué pasa si me hablan en euskera, en catalán o en valenciano y el policía no se entera de la película, de lo que hay ahí. Claro. Otro de los derechos, el médico. Tienes derecho a acudir al médico todas las veces que tú quieras. También el derecho del consulado, ¿vale? Y el derecho también a el habeas corpus, que es una de las figuras que permite que si el detenido considera, por el 17.4 de la Constitución, que no se han respetado sus derechos, automáticamente se paraliza y se lleva al detenido junto con lo instruido a un juez de instrucción. Y este juez no va a decir si el sujeto es bueno o es malo, ha cometido un delito o no. Eso ya lo veremos en un juicio. Ese juez de instrucción va a valorar, mediante el habeas corpus, que realmente se han respetado los derechos del sujeto detenido. Es su único cometido, ¿vale? Entonces, ese sería un poco el paquete, el elenco de los derechos que tiene, aparte de no declarar contra sí mismo, no confesarse culpable, es decir, el 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Por qué crees que es importante hacer accesible el conocimiento legal a través de redes sociales y otras plataformas? Sobre todo para evitar la posible metida de pata de la gente el día de mañana. Tú tienes que conocer lo que puedes y lo que no puedes hacer. Igual que la gente sabe que no puede conducir habiendo bebido mucho, pues hay que saber exactamente lo que puedes y lo que no puedes. Realmente es uno de los grandes objetivos.
Yo sé que puedo discutir con una persona, sí, pero ¿hasta qué límite? ¿Cuándo entramos en el derecho penal? O sea, ¿mirar mal a una persona me supondría un problema? ¿Vale? Entonces, ese es uno de los objetivos que tenemos. Sí, porque además hay un desconocimiento muy grande de ello. Por ejemplo, cuando los niños alcanzan los 18 años, es decir, cuando se convierten en adultos, hay un montón de conceptos que desconocen por completo y que Eso fue además son, ellos mismos ya son sus propios. uno de los motivos que me llevó a este proyecto fue realmente el tener conversaciones con mis hijos que me permitieran enseñarles cosas para evitar problemas el día de mañana. Seguro que van a tener problemas, pero si puedo enseñarles, oye, ten cuidado con esto de esta forma, por ejemplo, falsificar las notas del colegio. Perdona, eso es un delito de falsedad documental. Sí, Cogerle a tu madre de la carterita 1 euro para comprarte un paquete de pipas. Perdona, eso es un hurto. sí, sí. ¿Vale? Es verdad, es un delito leve, tiene muy poquita pena. Es verdad, hay un artículo, el 268 del Código Penal, que exime de responsabilidad penal siempre que no haya violencia entre familiares. Sí, te lo compro. Pero de verdad, Isabel, se ha cometido un delito. Entonces habría que enseñar, oye, mira, si quieres dinero, pídelo. Claro. Si no quieres ir al colegio, dímelo. Pero no falsifiques las notas, no falsifiques comunicaciones y con eso pues, podríamos hablar muchísimas más conductas. No engañes a alguien para poder conseguir algo. Si vas a un bar, si vas a un restaurante, págalo, porque si no lo pagas, podría estar cometiendo un delito de estafa. O si tú vas con una amiga, mira, me ha pasado a veces esto también, vas con una amiga a un centro comercial y tu amiga se hace la graciosa y va y quita una camisa o una camiseta y sale corriendo, pero te pillan a ti y tú realmente eres coautor de la conducta que ha hecho tu amiga y vas a tener responsabilidad penal. Por eso, el conocer lo que se puede y lo que no se puede hacer es uno de los grandes retos que tengo dentro de este canal de comunicación. ¿Y cómo ves el papel de los creadores de contenido legal, exactamente igual que tú, en la democratización del conocimiento jurídico? Creo que lo están haciendo francamente muy bien. He visto unos cuantos de ellos y de verdad, chapó, lo hacen muy bien. Cada uno a su estilo. Hay gente que lo hace paseando su perro y que hace comunicaciones, pero porque tiene un despacho de abogados que vender. ¿Me explico? O sea, Sí. realmente hacen un buen contenido jurídico, cuentan cosas, te dan actualidad, pero lo hacen con una finalidad, Mm. que me conozcas y que luego me contratas en mi despacho. Pero por esa parte está muy bien. O sea, y están dando a conocer muchísimas noticias que de otra forma, pues a lo mejor la gente no llegaría a tener conocimiento de ello. Bueno, en diferencia a ti, que lo estás realizando de manera altruista. Ese era uno de los ¿Eh? objetivos. ¿Qué proyectos futuros tienes en mente ahora mismo para seguir ayudando a la gente con estos contenidos jurídicos? Página web, blog, tienes cositas ahí en Tengo marcha. varios. De hecho, vamos a anunciar dentro de muy poquitos días la creación de una página web y sobre todo con un blog jurídico, porque yo soy un adicto a la lectura de sentencias. Soy muy friki en eso, me gusta leer sentencias, aprendo mucho todos los días, ¿vale? E incluso he fundamentado muchas clases que yo doy basado en sentencias. Entonces, si yo encuentro una cosa buena en una sentencia, lo que tengo pensado es subirla al blog y prepararla con un buen vídeo, con un buen esquema y dar conocimiento de ello para que la gente pueda conocer perfectamente todos esos delitos o agravantes o atenuantes o eximentes que tiene nuestro Código Penal. Entonces, ese será uno de los grandes retos, una página web y que lleve también alojado un blog jurídico para dar a conocer todo esto. Entonces, a modo de revista, tú tendrás un buscador, lo tendrás clasificado y podrás documentarte de muchísimas cosas jurídicas. ¿Y qué consejo le darías a alguien que esté interesado en empezar con estos programas de contenido legal en redes sociales? Hay mucha gente que se echa al charco y se pone delante de una cámara y empieza a contar cosas, pero tú tienes que controlar muy bien lo que estás contando, si no perderías la autoridad. Los profesores tienen la autoritas. Cuando un profesor explica algo mal, la ha perdido. Y recuperar la confianza de sus alumnos no es imposible, pero es muy complicado. Por lo tanto, cuando te pones delante de la cámara, tienes que estar seguro no al 200% de que estás diciendo cosas correctas. No, eso te crucificaría directamente. Entonces, una persona que lleva toda la vida siendo cocinero, tiene todo mi respeto, ¿vale? Y sabe perfectamente lo que está hablando. Pero una persona que ha hecho un cursito y ahora quiere potenciar su negocio con las redes sociales, cuidado, ¿estás capacitado para o no? Porque hoy en día todo el mundo tiene sus redes sociales, todo el mundo son divulgadores, pero realmente hay que dar un poco más de criterio, ¿vale?, a la gente que está compartiendo este conocimiento. ¿Te gustaría involucrarte en alguna colaboración con entidades o instituciones legales?
para mejorar la educación sobre el derecho penal y procesal? Lo he valorado mucho y sí, sí que me apetece participar en mesas redondas, en conferencias, en coloquios. De hecho, lo comentamos hace un momento, en colegios, por ejemplo, hablando con los chavales. O sea, me encantaría hablar con ellos e intentar resolver las dudas que tengan, a nivel policial, a nivel penal, procesal, lo que tengan, porque siempre aprendes. Y de hecho, tengo varias ofertas encima de la mesa de cadenas de televisión para participar como conferenciante con ellos. Quiero estudiarlo bien y ver que realmente soy competente para eso, pero sí. Y o dar conferencias y explicar a cualquier persona lo que estamos comentando ahora mismo y decir, venga, pues vamos a hacer una conferencia concretamente de este delito. Y el que quiera documentarse, pues bienvenido sea. ¿Y cómo ves el futuro, para terminar, cómo ves el futuro del derecho y la divulgación jurídica en redes sociales? Me gustaría contestarte con la anécdota que yo tengo con mi padre. Cuando empecé a hacer primero de Derecho, allá por el año 94, mi padre me preguntaba qué tal, ¿vale? Porque empezaba, con 17 años empecé a hacer la carrera. Y yo le dije a mi padre, Isabel, que no me enteraba de nada, porque el lenguaje que utilizaban, yo no me enteraba. Claro, hoy en día lo entiendo. Hablas con un arquitecto y tiene su lenguaje, hablas con un informático, hablas con una persona de marketing, todo es el branding, el no sé qué. Entonces, en el mundo jurídico pasa lo mismo. Hay una serie de términos, litis consorcio, sujeto activo, bien jurídico, el objeto material. Y entonces, el objetivo que tengo aquí es intentar enseñar desde la facilidad. Que cualquier persona pueda coger ese vídeo y decir, oye, pues mira, hoy he aprendido lo que es el delito de lesiones, hoy he aprendido lo que es un homicidio o un asesinato. Entonces, eso es, o sea, vamos a dejarnos, y para gente mucho más inteligente que nosotros, ese tipo de términos. Y vamos a bajar el derecho a el lenguaje común de todas las personas. Creo que no hay que marcar distancias entre las personas con ese tipo de lenguaje, porque yo quiero escucharte y quiero entenderte, pero a veces cuando hablas con un médico, pues no entiendes lo que te está diciendo. Aquí busco lo contrario. Aquí busco que de tú a tú podamos entendernos. Pues muchísimas gracias y esperamos que ese proyecto siga adelante y, bueno, pues puedas llegar a transmitir todo el derecho y todo ese contenido de manera tan cercana como ha sido el estar aquí hoy contigo. Muchísimas gracias. A ti, Isabel.